Queridos amigos, buenos días. Continuamos el día de hoy estudiando el capítulo 3 del libro de Jacob. Recordemos que en el capítulo 1 Santiago nos indicaba cómo vivir. En el capítulo 2 nos indicaba cómo obrar. Y ahora, en el capítulo 3 nos enseña cómo hablar. Respecto a este tema de la lengua y de nuestra forma de hablar, alguien podría pensar que es un tema nuevo, reciente, de actualidad. No está sino en el libro de Santiago, que es de los ultimitos que hay. Hay antecitos de Apocalipsis. Y resulta que no. Este tema de la lengua y del comportamiento a través de la lengua, ¿qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿De qué manera lo reciben los demás? ¿De qué manera nos comunicamos con los demás? Es un tema bastante antiguo, no solo desde la escritura, sino desde la aplicación directa en la vida del creyente. Es así como encontramos por fuera de este capítulo 3 en el mismo libro de Santiago o de Jacobo, lo encontramos en el capítulo 1. Allí se nos hace referencia en Santiago 1, versículo 19. Lo encontramos en el mismo capítulo 1, versículo 26, en el capítulo 2, versículo 12. Lo encontramos en el 4, capítulo 4, versículos 11 y 12. Y ya diseminado por toda la escritura, lo encontramos en Isaías, capítulo 6, versículo 5. Lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 13 y 14. En el libro de Primera Epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11. Y en el libro de los Salmos, en el Salmo 34, hay una clara referencia al manejo de la lengua. Entonces, nos podemos dar cuenta de que el tema de la lengua es un tema que ha sido tratado a lo largo de toda la Biblia. Y eso es solo por citar algunos de los capítulos y versículos de varios libros que nos hablan sobre el tema. Hay mucho más, hay mucho más. El libro de los Proverbios, por ejemplo, es majestuoso, tratando el tema de la lengua, de la comunicación y del trato a los demás. Eh, con este tema de la lengua, quienes adelantan o adelantamos esta labor pastoral, esta labor de hablar y tratar los temas bíblicos, el manejo es un poco diferente, el manejo es un poco más especial, por varias razones. Básicamente se me ocurrieron cuatro en la preparación de esta charla. La primera es que cuando yo hablo los temas de Dios, o lo que es infinitamente peor, cuando yo hablo en nombre de Dios, primero que todo, no me puedo equivocar. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Luego, si yo voy a hablar en nombre de Dios, yo no puedo hablar mentiras o equivocarme. ¿Sí? Entonces, esa excusa que tienen algunos sacerdotes de la Iglesia Católica y algunos pastores y algunas congregaciones, como son errare humane est, es decir, son hombres, la iglesia está formada por hombres y los hombres somos imperfectos. Venga, y es que la Biblia no dice ser perfectos como perfecto vuestro Padre, ¿no? Luego, cuando usted habla en nombre de Dios, usted no puede equivocar, no le ocurre. O se va a excusar en eso, en que el hombre es imperfecto y errar es humano. Entonces no puede hablar en nombre de Dios. En segundo lugar,
Cuando un pastor o un sacerdote empiezan a predicar, empiezan a hablar del tema de Dios, hay unos elementos que se vuelven supremamente peligrosos, graves, venenosamente peligrosos. ¿Por qué? Porque surgen frases como Dios me dijo, te dijo a vos, pero no me dijo a mí, le dijo a usted, Señor, pero no a mí. Es que Dios puso en mi corazón, ok, en el suyo, no en el mío. Ahora bien, hay que tener un tremendo cuidado porque estos Dios me dijo y Dios puso en mi corazón se han vuelto un vulgar pretexto para manipular la palabra de Dios. Entonces encuentra uno la situación del sacerdote católico que dice, eh, pues es que yo estoy buscando un amor puro, con un niño puro, porque eso es lo que Dios pone en mi corazón. O el pastor que deja a su esposa y a sus hijas porque Dios le dijo que esa no era la mujer, sino que era la otra. Bueno, eso es muy respetable, ¿no? Cada uno con sus caonadas, usted pues, puede escuchar a Dios todas las veces que quiera. Entonces hay que empezar a poner en claro cuál es el Dios que usted está escuchando. Porque si lo que Dios le dice y de Dios le pone en su corazón es distinto a lo que Dios dice en su palabra, revise. Y revise con mucho cuidado, revise con lupa. Porque entonces estamos hablando de un Dios distinto. No estamos hablando del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Moisés, de Josué, de Pablo, de Pedro. Estamos hablando de otro Dios. Entonces hay que tener un tremendo cuidado con eso. Un tremendo cuidado. Un tercer elemento es que se ha vuelto muy común, se ha vuelto una práctica muy común, muy cotidiana. Personas que se dedican a hablar de la palabra de Dios sin estar en lo absoluto capacitados o facultados para ello. Y se agarran a hablar de la palabra de Dios y eso hablan y hablan y hablan. Una cotorra mojada, eso hablan y hablan y rebuznan y una cantidad de cosas. Venga, usted tiene conocimiento de lo que está diciendo. ¿Ah? Grave, grave. ¿Por qué? Porque tanto en los protestantes como en los católicos empiezan a surgir cosas que no son bíblicas. Empiezan a surgir frases como ayúdate que yo te ayudaré. Empiezan a surgir frases como es que la Biblia dice, la Biblia no dice lo que usted está diciendo. No, es que yo leí un libro donde decía que, ¿y qué libro fue? No, un libro de un autor norteamericano. Le digo, no, pues es que su patrón para hablar de las cosas de Dios, que es la Biblia. Es la Biblia. ¿Quiere saber cómo manejan las finanzas? Coja la Biblia. ¿Quiere saber cómo se hacen nuevos discípulos, nuevos hijos de Dios? Eso lo hace el Espíritu Santo, pero la metodología se lo explican en Hechos de los Apóstoles. ¿Quiere entender todo el problema y la problemática del pecado? Leas el libro de los Romanos. ¿Quiere saber cómo se comporta uno en sociedad, cómo se comporta uno en la familia, en el hogar, en la casa, en el trabajo, en la vida, en el mundo, en cada momento? Leas el libro de los Proverbios. ¿Quieres saber cómo alabar y adorar a Cristo y a Dios? Leas los Salmos. Pero andamos con una cantidad de referencias que porque tratan dos o tres versículos bíblicos, entonces ya, eso dice la Biblia. No, oiga, eso no dice la Biblia. Y empezamos a empoderar
de tal manera al sacerdote, al cura o al pastor o al líder, de tal manera que los endiosamos. No, es que el padre dijo. No, es que el pastor dijo. Pues, y entonces, porque él dijo es verdad. ¿Ah? ¿Por qué más bien no va a la fuente? ¿Por qué más bien no va a la Biblia? Nos encanta que nos lean la Biblia, nos encanta escuchar la Biblia, nos encanta escuchar prédicas, nos encanta escuchar programas de línea cristiana. Y eso no es malo. Lo que es malo es que usted pierda el norte de las cosas, que es la Biblia, para darle mayor credibilidad a las doctrinas de hombres. Entonces empiezan a surgir cosas torcidas. Cosas como que si a mí me está yendo mal en las finanzas, ¿cómo están tus cuentas con Dios? ¿Ah? Empezamos a dar una cantidad de atributos a la Biblia que no son de la Biblia y no son bíblicos y no son atributos. Empiezan a encontrar cuestionamientos tan torpes, como, es que la Biblia fue escrita por hombres. ¿Y qué estaban esperando que la escribieran delfines o qué? ¿Mm? ¿Ah? ¿Ah? ¿Delfines? ¿Mm? Claro que la escribieron hombres, pero ¿qué clase de hombres la escribieron? ¿Cuál es la inspiración de toda la Biblia? No hay contradicción, no hay contradicción a lo largo de 2500 años, no la hay. 40 autores, 3 idiomas, múltiples sociedades, múltiples ciudades, múltiples culturas. Sin embargo, no hay contradicción. Personas que confunden la concordancia bíblica con la concordancia literaria. ¿Ah? Personas que empiezan a cuestionar sistemáticamente la Biblia sin conocer de ellas. Personas que empiezan a pensar que la Biblia católica tiene unos libros muy distintos a los de la Biblia protestante. Es igual, la única diferencia son los 7 deuterocanónicos. No, es que esa es una Biblia católica. No, es que esa es una Biblia protestante. No, es que... Entonces hay que tener cuidado. Si va a hablar de la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios. Conózcala. Un ejemplo bien sencillo son los 10 mandamientos de la ley de Dios, el decálogo. Revise el decálogo en una Biblia, cualquiera, católica, cristiana, la que quiera. Reina Valera, Nácar Colunga, Cantera Iglesias, Boer Cantera, la que quiera. La Guadalupana, Dios habla hoy, nueva versión internacional, la que quiera. Busque el decálogo. Éxodo 20 y Deuteronomio 5 son las únicas 2 partes donde está toda la Biblia. Búsquela y compárelo con los 10 mandamientos de la Santa Iglesia Católica. Ya hablamos. Entonces, si usted no conoce la Biblia, si usted no conoce a Dios, no se meta a opinar, porque termina diciendo y haciendo cosas que no son de Dios. Ojo. Y por último, el cuarto elemento es que el ser humano, y era una temática que tratábamos el día de ayer en una reunión, es que el ser humano es muy dado a creer que él es lo que piensa. Yo soy mis pensamientos. ¿Sí? Si yo fuera mis pensamientos, entonces no tendría cuerpo, no necesito comer. Yo soy mis pensamientos, que sea pensar. Es tan torpe como pensar, yo soy lo que como. Entonces no necesita espíritu, no necesita alma, no necesita nada más, no necesita un cuerpo para alimentar. Como una bacteria, una rémora o un cáncer está ahí comiendo, comiendo, comiendo lo que come.
que lo que yo pienso es lo que yo creo que soy. Y lo que yo pienso es la verdad, porque es lo que yo pienso. Nada más absurdo, nada más ilógico, nada más caído de la razón que esto. ¿Por qué? Porque empezamos a confundir la palabra de Dios con mis pensamientos, con mi interpretación, con mi opinión. Y ni mi pensamiento, ni mis palabras, ni mi opinión, ni mi concepto son la palabra de Dios. Debería, pero no lo son. ¿Usted sabía que la Biblia dice no penséis mal de nadie? Y para mal pensados nosotros. Ah, delante de mí la nariz. Es que cuando usted va, yo ya vengo. ¿En serio? Ok, le recomiendo que lea la Biblia. Entonces, cuatro elementos que para mí son muy relevantes que salen de este tercer capítulo de Santiago. Primero, aquel que habla en nombre de Dios no se puede equivocar. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Si le parece que es una misión muy alta, entonces no es meta hacerlo. Segundo, hay que tener mucho cuidado con el Dios me dijo y Dios puso en mi corazón. Tercero, ojo, no hable de la palabra de Dios si no está facultado, educado y formado para ello. Y cuarto, no confunda la palabra de Dios con su opinión, con su concepto, con su pensamiento. Cuatro elementos que son muy relevantes para aquellos que decimos creer en el Señor. Si algo tienen los protestantes de ventaja respecto de los católicos, es que los protestantes, muchos de ellos, conocemos la palabra de Dios y la estudiamos y meditamos en ella y reflexionamos en ella. Los católicos, casi ninguno conoce la palabra de Dios. Vuelvo y le traigo el ejemplo a colación. Pregúntele por los 10 mandamientos, pregúntele por el decálogo a un católico a ver qué le dice. Amarás a Dios sobre todas las cosas, santificarás las fiestas, honrarás a padre y madre, no desearás la muerte temprana. Esos son los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, pero no son los 10 mandamientos de Dios. Ojo. Por último, hay unas observaciones, cinco concretamente, hay 5 elementos que son de una aplicación directa para el creyente. Los cuatro que acabamos de ver era para aquellos que se consideran pastores o sacerdotes o curas o en fin. Estos 5 son de aplicación directa al creyente. Son de una incidencia absolutamente directa para el creyente. El primero de estos elementos que tiene que ver con el creyente directamente es querer querer y tener la aptitud de compartir la palabra de Dios. Se tiene que tener conocimiento y aptitud, benevolencia, para hablar de la palabra de Dios con los demás. ¿A qué me refiero con esto? A que hay cristianos y aún católicos que no pueden ver a otro creyente con una línea distinta porque lo agarran a bibliazos. Eso es una cosa impresionante. Ey, calmado. Venga, estamos hablando en nombre de Dios. Y eso cuando no somos nosotros, sino que empezamos a hablar del Evangelio de la prosperidad. Te está yendo mal. Vení a mi iglesia. Dios tiene un plan maravilloso para ti. ¿En serio? ¡Wow! Si quieres un carro, hay que saber pedir. Mire lo que dice el libro de Santiago. Pedís y no recibís, porque no sabéis pedir.
Hay que pedir el carro con modelo, color, forma, tamaño, tal cual. O sea, hay que pedir específica. ¿Vos crees que es que Dios es bruto? ¿Qué? ¿Acaso Dios no conoce tus necesidades antes de que le pidas? Ojo, ojo, pilas con esos evangelios de la prosperidad. Usted está buscando una esposa, búsquela aquí en esta iglesia, está aquí, no se salga de aquí, no la voy a buscar en otra congregación. No, está aquí, en esta pieza, ahora, en este momento. Búsquela. ¿En serio? Eso no es lo que dice la Biblia. Y eso cuando no es que le montan a usted todo un show y usted lleva a la gente a que disfrute de ese show. Es decir, un concierto de Kiss no tiene nada que envidiarle a ciertas manifestaciones que absurdamente llaman alabanzas. Pues esos humos y luces de colores y la luz apagada y una cantidad de cosas. O sea, es todo un show. Primero el evento para el creyente. Ojo, ojo. Primero, ¿cuál es su aptitud para enseñar y compartir el evangelio? ¿Tiene usted la aptitud para hacerlo? Sí, no. Si sí, ¿cómo lo hace? ¿Agarrando a bibliazos a los demás? ¿O hablándole del evangelio de la prosperidad? ¿O llevándolo a un show de luces, color y música? Esa es la forma de usted repartir y compartir el evangelio. Tenga mucho cuidado, porque puede que usted sea el único evangelio que muchas personas lean. Tenga cuidado. El evento número dos para el creyente. ¿Cuál es la motivación que usted tiene al hablar de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que realmente lo motiva a hablar de la palabra de Dios? ¿Mm? No se le olvide, Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce la intención de nuestro corazón. Dios sabe qué hay en tu mente y en tu corazón. Y no se te olvide, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Parecieran contradictorios, pero no lo son. Ya lo hemos explicado muchas otras veces. Entonces, ¿cuál es tu motivación? ¿Conseguir pareja? ¿Cambiar el carro? ¿Conseguir dinero? ¿Hacerte más importante que los demás? Bueno, conozco más que estudian a un nivel mucho más elevado. O sea, ¿van a gloriarte? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu motivación a compartir la palabra de Dios? Fundamental. ¿O realmente tu motivación es que otros conozcan de Dios? Que otros también se deleiten en Dios, que otros crezcan y alimenten su espíritu día a día con la palabra de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es la motivación que tienes para hablar de la palabra de Dios? Número uno, aptitud. Número dos, motivación. Número tres, hay que cuidar, vigilar celosamente. ¿Cuánto se parece tu prédica con tu cotidianidad? Tu vida y tu forma de vida son siquiera parecidos a lo que estás predicando. Hay una concordancia entre lo que predicas y lo que haces. ¿Sí se parecen o no? ¿O son muy distintos? Le repito, mucho cuidado. Tal vez usted sea el único evangelio que muchos otros puedan leer. Número uno, aptitud, con P, la otra es con C, Este es aptitud. Número dos, ¿cuál es la motivación?
Número 3, ¿cómo es su forma de vivir para predicar y hablar del evangelio? Número 4, no podemos confundir el sismo de loma aprieta con asimismo se lo aprieta en la loma. Ojo, usted no puede confundir autoridad espiritual con juicio espiritual. El hecho de que usted conozca algo de la palabra de Dios, el hecho de que usted sea juicioso en la palabra de Dios, el hecho de que usted estudie la palabra de Dios, en ningún sentido eso lo faculta para hacerle juicios a los demás. Y en especial a los hermanos, me refiero a los hermanos de la fe. Ojo, ojo, el hecho de que usted tenga autoridad no quiere decir, no faculta para que usted sea juez. Téngalo presente, el único que juzga es Dios. Ya el tema de Apocalipsis es un poco diferente, pero usted no es juez. Recuerde, con la vara que mida, serás medido. Número 1, aptitud. Número 2, motivación. Número 3, actuación y vida. Número 4, usted no es juez. Número 5 y último, no se le olvide, no se le olvide que al que más se le da, más se le exige. Y por eso la palabra de Dios dice, no quieran ser todos ustedes profetas o sacerdotes u obispos, porque entonces ustedes serán juzgados con mayor severidad, con mayor dureza. Ojo, y de cada una de ellas hay una cita bíblica que la respalda. Por ejemplo, frente a la aptitud para enseñar, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2, primera de Timoteo, primera epístola personal de Pablo a Timoteo, capítulo 1 versículos 3, perdón, capítulo 3 versículo 2. 2, ¿cuál es su motivación? Una vez más, 1 Timoteo 3, 1, la anterior era 1 Timoteo 3, 2, esta es 1 Timoteo 3, 1. ¿Cómo es su forma de vivir y de actuar? Mateo 23, 8. Mateo 23, 8. Número 4, el hecho de que usted sea hijo de Dios no quiere decir que usted sea juez. Ojo, Romanos 2, versículos 1 y 3. Y quinta, entre más conocimiento se tiene, más duro será su juicio. Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. ¿Estamos? Mis muy queridos, el tiempo en televisión es breve. Continuaremos, si el Señor nos lo permite, el próximo jueves, hablando de este capítulo 3 del libro de Jacobo. Espero que lo hayan disfrutado y espero que sea de toda bendición para ustedes. Que el Señor les guarde. Chao.